Pues nada, eh, como muchas de vosotras sabréis, aquí en España se ha decretado alarma y por el coronavirus y bueno, eh, hoy cumplo 11 días de aislamiento y bueno, os voy a contar más o menos cómo ha sido mi primera semana. El viernes, os doy fecha, el viernes día 6 tuve día festivo y bueno, decretaron que los niños ya no podían ir al colegio, se cerraban todos los centros escolares y bueno, pues cuando libro viernes, sábado y domingo y bueno, eran 3 días que iba a estar con ellos, con sus necesidades cubiertas y con los niños vigilados. Y bueno, veríamos cómo avanzaba lo del el aislamiento. Durante ese fin de semana, bueno, recibimos muchas noticias de fuera, todas muy alarmantes, todas muy negativas, la verdad. Y entre las noticias fue que, bueno, pues a mi marido le dijeron que no iría a trabajar. He de decir que su trabajo no tiene contacto físico apenas con gente de fuera, pero bueno, para mantener, digamos, eh, las cosas bien, pues decidieron la empresa cerrar y pues eso, no tener ningún contacto con los empleados. Esto me hizo pensar que, bueno, yo soy una persona que ha pasado, que ha pasado, no, que está pasando todavía por un cáncer de mama. Estoy con medicamentos. Las personas que estamos con estos medicamentos tenemos las defensas más bajitas. Mi trabajo es en contacto con mucha gente. Me dedico a la limpieza. Y bueno, encima de trabajar con mucha gente, trabajo con mucha gente que encima es mayor y más propensa a contagiarse del coronavirus. Eh, Meditando y escuchando a toda la gente que me rodea, todos me aconsejaban, el 100% de la gente me aconsejaba que, pues eso, que no iría a trabajar por mi salud y bueno, lo estuve meditando y bueno, ahí quedó la cosa. El lunes decidí salir de casa, bajar al trabajo, a ver qué es lo que veía, cómo se planteaba la cosa. Y casualidades de la vida, pues me encontré con una vecina. Esta vecina es enfermera en uno de los hospitales de aquí de mi ciudad. Y bueno, la estuve exponiendo mi caso, pues comenté pues, pues eso, que seguía en tratamiento, que seguía y que no sabía muy bien qué hacer ni qué paso dar. Ella, sin conocerme, simplemente con mis antecedentes, me aconsejó nuevamente que me quedaría en mi casa, que la cosa venía gorda, que ella estaba tratando en el hospital y que bueno, pues que la cosa no iba a ser nada fácil. Bueno, su consejo fue ese, que me quedaría en casa, pero que bueno, que si yo decidía ir a trabajar, que estuviera tranquila, que ella me iba a conseguir pues guantes, mascarilla, lo que yo necesitara. Ahí se quedó la conversación. Yo para ir a trabajar cojo el metro. La verdad es que el viaje fue rarísimo porque toda la gente iba callada, todo el mundo miraba a todo el mundo como que todo el mundo dudaba de todo el mundo, todo el mundo con, pues eso, cabizbajo, con la cara tapada o con guantes o no sé, fue un viaje un poco extraño. No había tanta gente, pero sí había gente, o sea, no se podía mantener el metro de distancia de seguridad. Y bueno, llegué a mi puesto de trabajo.
Yo trabajo en una residencia de mayores y nada más entrar en mi puesto de trabajo lo que hice fue solicitar una mascarilla. A mi puesto de trabajo me encontré nada más entrar con un auxiliar y le solicité una mascarilla. Me comentó pues que andaban muy escasos de material de protección y que para qué quería, porque normalmente los de limpieza no necesitábamos llevar pues ese material para cuidarnos, ¿no? Le comenté pues eso, que era un paciente oncológica y que estaba todavía en tratamiento y bueno, él me remitió a, a la oficina de las enfermeras. Fui a la oficina de las enfermeras y bueno, solicité de nuevo la mascarilla, me volvieron a preguntar lo mismo, que para qué la quería. Les volví a comentar pues eso, que soy enferma oncológica, que estoy todavía en tratamiento y bueno, su respuesta fue súper rotunda. Tú lo que no tienes que hacer es estar aquí en este momento. Viendo pues eso, que ellos no tenían materiales, que la cosa se estaba poniendo fea, que todo el mundo me decía pues lo mismo, que me iría para casa, es lo que decidí hacer. Bajé donde nos reunimos todos los compañeros de trabajo y bueno, les comenté, porque mi encargado no estaba en ese momento, les comenté pues que pues eso, que lo había pensado, que había bajado, pero que me volvía para casa y que bueno, pues que ya veríamos por dónde salía ese día el sol. Eh, Me puse al rato, me puse en comunicación con mi encargada. La verdad es que no se han tomado demasiado bien eh, el que haya cogido la baja. Yo no sé si porque se han quedado sin personal. Ellos me han dicho pues como que yo no tenía por qué haber ido diciendo a los auxiliares, porque hay que decir que la empresa de limpieza es ajena totalmente a los trabajadores de la residencia. Pero bueno, yo sigo diciendo que yo mis problemas y mis cosas se las cuento a quien yo quiero, como quiero y cuando quiero, y que no he dicho nada de nadie, he dicho cosas que me suceden a mí y creo que no he hecho mal por decir lo que me sucedía. El miedo es libre y vamos, no creo que haya hecho nada malo. Decir que la empresa no se lo ha tomado nada bien. No sé si, pues eso, vuelvo a repetir que no sé si por coger la baja y dejarles un poquito colgados, por solicitar material de prevención a quien no debía, no sé, pero su reacción no ha sido nada buena. Eh, y bueno, pues a la tarde ese mismo día, el lunes, solicité a mi médico de cabecera que me diera la baja. Mi médico de cabecera está enfermo, no me han dicho de qué. Y bueno, estuve hablando con un médico que no me conocía de nada y en el momento que yo le comenté, pues eso, que era enferma oncológica, que seguía en tratamiento con el tamoxifeno, dónde trabajaba, cómo trabajaba, me estuvo pues eso, preguntando que si teníamos mascarillas y tal, y le dije pues que la verdad es que no contábamos con mucho material de protección. Me dijo que sí, que cogería inmediatamente la baja y que pues eso, en casa y a poder ser no salir o salir lo mínimo, mínimo, mínimo. Pues eso, llevo 11 días enclaustrada en casa con mis niños y bueno, el que se encarga de hacer los recados es el papá y bueno, más o menos lo vamos llevando. Más o menos mi resumen de la primera semana. No sé lo que pasará con mi trabajo. En casa lo estamos llevando bastante bien, la verdad. He hablado mucho con los críos, creo que están bastante concienciados. El mayor de 15 años lo veo muy concienciado de qué es lo que pasa, que hay que ayudar en casa, que no tenemos que perder los nervios. Se han puesto en contacto con él del instituto, les mandan deberes y están en contacto todos los días por medio de emails y bueno, nos lo está llevando
yo creo que no lo está llevando del todo mal. Hay ratos que está muy agobiado, porque pues igual que los mayores necesitamos aire y espacio, el crío con 15 años, pues imagínalo. Y bueno, la pequeña tampoco lo lleva del todo mal, está concienciada, sabe por qué no podemos salir a la calle, hablamos del tema, no, no, no escondemos nada. Ya, bueno, la gente que me conoce ya sabe que yo soy de hablar muy, muy clarito, que no suelo esconder información, la doy suavemente, si, pues eso, depende de la persona y depende, hay que darla suave, pero sin esconder, no hace falta esconder. Y bueno, los mayores, el padre de familia y yo, pues bueno, ahí llevamos también a ratos. Hay días que, pues bueno, se llevan mejor y otros días que se llevan peor. Entre toda esta marabunta que ha habido esta semana, también he de deciros que me he quedado sin el tamoxifeno que tomo habitualmente. El laboratorio, no sé el por qué, no me han sabido decir, ha dejado de hacer la medicación. Y casualidad que te digo que cambiar de marca de tamoxifeno. Estoy empezando a notar los pues, cambios los cambios de los efectos secundarios. Hacía muchísimo que no me dolía la cabeza y vuelvo a tener las migrañas que tenía al principio. Estoy desganada, un poco de apetito. Tengo mucha desgana. Despedir ya el vídeo. Ya os iré, intentaré hacer el vídeo de más adelante, informando, pues eso, contando cómo lo llevamos aquí en casa. Y nada, que casi somos ya 300 en la comunidad, que estoy súper contenta. Y que muchas gracias por estar ahí, que os cuidéis muchísimo, que esto lo tenemos que hacer entre todos, quedándonos en casa, y que eso, que se os haga lo más ameno posible, que es muy complicado, que os cuidéis muchísimo, que eso, que si queréis contarme cualquier anécdota o cualquier cosa me podéis dejar abajo del vídeo en comentarios, que estoy encantada de leeros y poderme comunicar con vosotros y vosotras. Y eso, que os cuidéis mucho. Venga, chicas y chicos, agur.